Bajo el yugo filisteo, los israelitas se afanan, sus espíritus aplastados bajo el peso de la opresión. Cada balanceo de sus herramientas es un testimonio de su cautiverio, un grito silencioso contra su destino. El sol golpea con fuerza, reflejando la implacable presión ejercida por sus supervisores filisteos. La esperanza parece un recuerdo lejano, reemplazado por la sombría realidad del trabajo y la servidumbre sin fin. El aire es denso de desesperación, cada respiración un recordatorio de su libertad perdida. Sin embargo, en sus ojos permanece un destello de desafío, una chispa, esperando el momento de encenderse. En el campo de trigo dorado, Miriam se encuentra acorralada, con el terror grabado en su rostro, mientras los soldados filisteos se acercan. Como una fuerza de la naturaleza, Sansón irrumpe en escena. Su poderosa presencia cambia inmediatamente el equilibrio. Con una fuerza inigualable, Sansón se enfrenta a los soldados filisteos. Cada uno de sus movimientos es un testimonio de su poder. Los soldados filisteos caen ante el poder de Sansón. Su derrota es rápida y absoluta, dejando a Miriam asombrada por su salvador. En la tenue luz, Manoa y su esposa se arrodillan en una oración desesperada, con sus rostros reflejando una mezcla de esperanza y un anhelo profundo. Un brillo suave y etéreo baña la habitación, insinuando una presencia divina que desciende sobre la humilde morada. Un ángel se materializa ante ellos, irradiando luz celestial, un faro de esperanza en su desesperada vigilia. La voz del ángel resuena con autoridad divina. No temas, Manoa, tus oraciones han sido escuchadas. Concebirás y darás a luz un hijo. Él comenzará la liberación de Israel de la mano de los filisteos. En medio de los extensos viñedos de Timnat, Sansón camina con confianza, su juventud irradiando contra las antiguas vides. Un rugido repentino rompe la calma pastoral cuando un león emerge, su presencia un desafío crudo al camino de Sansón. Con los músculos tensos, Sansón se enfrenta a la bestia. Su determinación se endurece ante el peligro inminente. Con una fuerza incomparable, Sansón domina al león, un testimonio de su extraordinaria fuerza. Con sus propias manos, lo mata sin esfuerzo. Sansón llega a Timnat, con la mirada recorriendo el paisaje. Sus ojos se fijan en una mujer filistea. Inmediatamente queda cautivado. Contra el consejo de su familia, la determinación de Sansón se endurece. Se acerca a ella, con su determinación inquebrantable. Su familia se opone a su enamoramiento, pero Sansón está decidido a casarse con ella. Sansón permanece firme, listo para desafiar todos los obstáculos por su amor. El salón de banquetes de bodas zumba de anticipación. El aroma de carnes asadas llena el aire. Las antorchas parpadean, proyectando sombras danzantes sobre los rostros de los invitados a la boda. Sansón se yergue, con los ojos brillantes de confianza, mientras se dirige a la multitud. La voz de Sansón se abre paso entre el ruido festivo, proponiendo un desafío a los filisteos. Si lo resuelves, te daré 30 túnicas. Si no, me las darás a mí. Un silencio cae sobre el banquete, cuando las implicaciones del acertijo de Sansón se hacen evidentes. En los oscuros límites de su habitación, la esposa de Sansón sucumbe a la implacable presión de los filisteos. Dividida entre la lealtad y el miedo, ella sonsaca el secreto del acertijo de Sansón. El peso de su traición es abrumador mientras susurra la respuesta a sus adversarios. Narración. Ella se lo cuenta a los filisteos. Los filisteos, ahora armados con conocimiento, se regocijan en su victoria. Sansón sigue sin saber la traición que ha sellado su destino. En medio del banquete de bodas, el triunfo de los filisteos enciende la furia de Sansón. Una tormenta de rabia envuelve a Sansón. Sus ojos arden con fuego vengativo. Impulsado por la ira, Sansón se embarca en un camino de retribución, viajando a Ascalón. En Ascalón, la fuerza de Sansón desciende sobre 30 hombres, sus destinos sellados por su venganza. Sansón despoja a sus víctimas de sus ropas,
reclamando lo que le corresponde en un acto de justicia escalofriante. Las prendas se convierten en un pago sombrío, saldando la deuda en medio de los ecos de la violencia. Sansón se aleja de su esposa, el campo de trigo dorado, un testigo silencioso de su partida. El sol proyecta largas sombras mientras Sansón camina, cada paso resonando con una tristeza tácita. Su suegro se la da a otro hombre. El campo de trigo se balancea, un mar de oro que refleja la agitación en el corazón de Sansón. Sansón, ardiendo de ira, se le niega la entrada a la casa de su esposa por su padre. En un furioso acto de venganza, Sansón captura 300 zorros. Él ata sus colas juntas en pares, una antorcha que yace en el suelo cerca. Los campos de trigo se encienden cuando Sansón libera a los zorros en llamas. El cielo nocturno refleja el resplandor. Impulsados por la furia, los filisteos desatan un infierno de fuego sobre la esposa de Sansón y su padre. Las llamas se alzan, consumiendo las estructuras de la aldea en una danza de destrucción. El fuego se propaga rápidamente, pintando el día con los colores del infierno. Sombras largas y danzantes se estiran y se retuercen, reflejando el caos y la desesperación. Sansón desaparece en las sombras de la cueva, buscando refugio del mundo. Una multitud masiva de 3000 hombres de Judá se reúne, con expresiones que mezclan determinación y desesperación. Los hombres de Judá están en la entrada de la cueva, sus voces resonando con el peso de su súplica. Imploran a Sansón que se rinda. Sus palabras son un intento desesperado por evitar una guerra catastrófica. Sansón emerge, con el rostro una máscara de resignación, dispuesto a afrontar su destino para proteger a su pueblo. Traicionado, Sansón se deja atar, su fuerza momentáneamente sometida. Al llegar a Lehi, la tensión llena el aire mientras Sansón se enfrenta a sus captores. Con una oleada de poder, Sansón se libera. Las cuerdas se rompen como hilo. Agarra una quijada de burro, un arma tosca en sus poderosas manos. 1000 caen ante él. La quijada, un símbolo de la ira divina. El campo de batalla en Lehi se asa bajo el sol implacable, el aire espeso con las secuelas de la batalla. Sansón examina la escena, su enorme cuerpo cansado, su garganta ardiendo con una sed insaciable. La desesperación lo atormenta mientras examina el paisaje árido, buscando cualquier señal de agua. Dios hace brotar agua de la mandíbula de un asno para saciar su sed. Un milagro se desarrolla cuando el agua brota de la tierra reseca, un testimonio de la intervención divina. Sansón se arrodilla, juntando las manos para beber profundamente, el líquido vital que lava el polvo y la fatiga. Bajo el manto de la noche, Gaza esconde sus secretos, mientras Sansón se aventura en la ciudad. Sin que Sansón lo supiera, las sombras se agitan mientras los soldados filisteos esperan. Su malicia se profundiza. Sansón busca consuelo con una prostituta, sin saber la trampa mortal que se cierra a su alrededor. A medida que la noche se profundiza, los filisteos permanecen vigilantes en la puerta de la ciudad. Su determinación se endurece con cada momento que pasa. El amanecer se acerca, trayendo consigo la promesa de traición y violencia, mientras Sansón permanece ajeno al peligro inminente. Cuando la medianoche cede a la primera señal del amanecer, Sansón emerge, una figura solitaria contra la oscuridad que se desvanece. Con la fuerza de un titán, Sansón arranca las puertas de la ciudad de sus antiguas bisagras, el sonido resonando por el mundo que despierta. Levanta las puertas sobre sus hombros, la carga de toda una ciudad, llevada por la fuerza de un solo hombre. En la cima de la colina con vistas a Hebrón, Sansón planta las puertas, un monumento desafiante contra el cielo naciente. Bajo el cielo, bañado por el sol del valle de Sorek, la mirada de Sansón se siente irresistiblemente atraída por Dalila. Dalila está de pie bañada por el sol. Su belleza cautiva a todos los que la contemplan. Sansón, perdido en la admiración, se encuentra impotente ante el encanto de Dalila.
El valle parece contener la respiración mientras sus ojos se encuentran. Un reconocimiento silencioso del destino. En presencia de Dalila, Sansón es un hombre transformado. Su fuerza, momentáneamente olvidada. El día se desarrolla, prometiendo un relato de amor y destino en el valle de Sorek. Dentro de la casa de Dalila, el aire crepita con anticipación cuando llegan los príncipes filisteos. Una oferta tentadora flota en el aire. Una gran suma de dinero. Los príncipes observan, con expresiones que mezclan esperanza y cálculo. Si ella descubre el secreto de la fuerza de Sansón, el destino de Sansón pende precariamente de un hilo. En casa de Dalila, una red de engaños comienza a formarse mientras ella investiga a Sansón en busca del secreto de su fuerza. Sansón, sin saber las verdaderas intenciones de Dalila, comparte con confianza un método falso para atarlo. Dalila escucha atentamente. Su expresión es una máscara que oculta sus planes traicioneros. La habitación está llena de tensión tácita. El aire espeso con una traición inminente. La falsa confianza de Sansón prepara el escenario para el siguiente movimiento de Dalila, mientras ella planea explotar su confianza. En la casa de Dalila, la tensión llena el aire mientras Dalila ata cuidadosamente a Sansón con 7 cuerdas frescas. Sansón permanece inmóvil, mientras Dalila asegura el último nudo. Las cuerdas parecen fuertes e irrompibles. Con una repentina explosión de fuerza, Sansón rompe las cuerdas sin esfuerzo. Los fragmentos se dispersan a su alrededor. Dalila observa, en estado de shock, cómo Sansón se pone de pie, sin estar atado, con una expresión de incredulidad y miedo. La voz de Dalila se quiebra con frustración, sus palabras resonando en la habitación iluminada por el sol. Sansón, te burlas de mí. Sansón la observa, con una expresión indescifrable a la luz polvorienta. He offers a cryptic response. Si me atan con cuerdas nuevas, perderé mi fuerza. El aire se espesa con la tensión tácita, las motas de polvo bailando en el silencio entre ellos. Dalila asegura cuidadosamente a Sansón con cuerdas nuevas, con una expresión que es una máscara de calma engañosa. Las cuerdas parecen fuertes, pero una tensión oculta llena la habitación mientras Sansón permanece inmóvil. Con una repentina explosión de fuerza, Sansón se esfuerza contra sus ataduras. Las cuerdas comienzan a deshilacharse. Las cuerdas se rompen. El sonido resuena en la habitación, mientras el poder de Sansón se desata una vez más. Dalila observa con incredulidad frustrada cómo su trampa falla, sus planes cuidadosamente trazados deshechos. En la casa de Dalila, el aire cruje con tensión tácita, mientras Dalila presiona implacablemente a Sansón. Sansón, acorralado por su persistencia, revela: si tejes mis 7 trenzas con la tela de un telar y las aseguras con una estaca, perderé mi fuerza. Dalila absorbe sus palabras. Un destello de cálculo cruza su rostro. El telar permanece silencioso en el fondo, una presencia ominosa. Sansón observa a Dalila, una mezcla de confianza y aprensión en sus ojos. La mirada de Dalila se intensifica. Su silencio es un preludio a la acción. Dalila, con astuta precisión, trenza las trenzas de Sansón, atrapándolo en su traicionera trampa. Sansón, ahora atado, se levanta con una oleada de poder, su fuerza a punto de ser desatada. En una muestra de fuerza bruta, Sansón arranca la estaca y el telar, destrozando el engañoso plan de Dalila. El telar de madera se astilla y se derrumba, un testimonio del poder indomable de Sansón. Sansón se encuentra en medio de los escombros, una figura de fuerza y desafío indomables. Dalila observa con asombro incrédulo cómo sus planes cuidadosamente trazados se desmoronan ante sus ojos. Dentro de la casa de Dalila, la tensión llena el aire mientras la frustración de Dalila se vuelve palpable. La voz de Dalila se alza, desafiando a Sansón. ¿No confías en mí? El silencio pesa entre ellos, denso de dudas tácitas. Sin inmutarse,
Dalila insiste, con la voz llena de desesperación. Dime, Sansón, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Sansón se da la vuelta. Su silencio es un muro entre ellos. Dalila lo observa. Su frustración se convierte en una determinación peligrosa. En los oscuros confines de la morada de Dalila, Sansón, tras insistentes presiones, finalmente sucumbe a la presión. El aire se espesa con anticipación, mientras Sansón se prepara para revelar la fuente de su legendaria fuerza. Con gran pesar, Sansón confiesa que su fuerza extraordinaria está intrínsecamente ligada a su cabello, un símbolo de su voto nazareo de por vida. La revelación pesa en el aire, mientras Dalila asimila la gravedad de la confesión de Sansón. El destino de Sansón ahora pende precariamente de un hilo, su vulnerabilidad expuesta ante Dalila. Bajo el manto de la noche, la silenciosa orden de Dalila pone en marcha un oscuro plan. Mientras Sansón duerme, inconsciente, una figura se acerca, impulsada por el traicionero plan de Dalila. La navaja se cierne, lista para cortar no solo el cabello, sino la propia fuerza de Sansón. En la quietud de la noche, la primera trenza cae, marcando el comienzo de la caída de Sansón. Bajo la cobertura del amanecer, los filisteos irrumpen en la casa de Dalila, con sus sombras largas y amenazantes. Sansón es tomado por sorpresa. Su gran fuerza misteriosamente lo abandona. Los filisteos capturan a Sansón. Su agarre se aprieta a medida que su poder legendario se desvanece. Sansón lucha débilmente contra sus captores. Su espíritu otrora, indomable ahora, atenuado. Los filisteos arrastran a Sansón, su destino sellado al amanecer, proyectando una luz sombría sobre su captura. En los oscuros y opresivos confines de la prisión filistea, los ojos de Sansón son brutalmente arrancados. La oscuridad desciende, mientras los filisteos celebran su triunfo sobre el héroe caído. Privado de la vista, Sansón se ve obligado a moler grano, un símbolo de su completa humillación. Cada rotación de la piedra de molino hace eco de la fuerza perdida de Sansón y la cruel victoria de los filisteos. La dura luz de la prisión proyecta largas sombras, un recordatorio constante del cautiverio y la desesperación de Sansón. En medio de la rutina, el espíritu de Sansón permanece intacto, un destello de desafío en sus ojos cansados. En los oscuros y opresivos confines de la prisión filistea, el mundo de Sansón es un paisaje desolado de desesperación y trabajo interminable. Cada movimiento es un testimonio de su espíritu roto, su cuerpo, una vez poderoso, ahora doblado bajo el peso de la humillación y la ceguera. El tosco uniforme de la prisión roza su piel, un recordatorio constante de su caída en desgracia. Sin embargo, en medio de la desesperación, un cambio casi imperceptible comienza a surgir. Su cabello, un símbolo de su fuerza, empieza a recuperar su longitud. Una chispa de esperanza se enciende en la oscuridad de su celda. El resurgimiento de su cabello susurra sobre una fuerza esperando renacer. Bajo el sol abrasador, el templo de Dagón se erige como un monumento al triunfo filisteo. Una procesión de príncipes filisteos se acerca, con sus rostros encendidos de fervor celoso. Se reúnen ante el altar, listos para ofrecer un gran sacrificio en honor a su deidad. El aire vibra con anticipación, mientras los príncipes se preparan para celebrar su victoria sobre Sansón. El templo resuena con los sonidos de la celebración, un testimonio de la fe equivocada de los filisteos. El gran templo de Dagón se llena de una multitud burlona, con los ojos fijos en la entrada. Encadenado y humillado, Sansón es conducido al templo, un espectáculo para la multitud filistea. Los filisteos estallan en risas burlonas al ver a su enemigo caído. Sansón, que una vez fue un símbolo de fuerza, ahora se presenta como una figura de humillación ante sus captores. El templo resuena con los sonidos de la burla, mientras los filisteos se regocijan en su victoria. En medio del mar de desprecio,
Sansón sigue siendo una figura estoica, su confusión interna enmascarada por una fachada de resignación. Dentro del templo de Dagón, Sansón busca orientación. Él ve a un joven cerca. Sansón se acerca al joven, con expresión decidida. Sansón le pide al joven que lo guíe a las columnas principales. El joven mira a Sansón, considerando la petición. El joven asiente, aceptando guiar a Sansón. En el corazón del templo, Sansón se arrodilla, una figura solitaria en medio de la grandeza. Su oración susurrada resuena en la sala silenciosa. «Oh Señor, concédeme fuerzas una última vez», él súplica, «para que pueda vengarme de los filisteos». La luz del sol atraviesa las altas ventanas, iluminando las motas de polvo que bailan a su alrededor, resaltando su rostro cansado. El aroma del incienso llena el aire, cargado con el peso de su inminente venganza. Sus manos entrelazadas se aprietan. Un voto silencioso hecho en el corazón del templo. Dentro del templo de Dagón, Sansón reúne sus fuerzas, preparándose para un acto monumental. Con una oleada de poder, Sansón comienza a empujar contra las columnas masivas. Sus músculos se abultan mientras se esfuerza. El templo gime bajo la inmensa presión. Sansón ejerce su último estallido de fuerza. Las columnas comienzan a agrietarse. El templo de Dagón se alza imponente, lleno de filisteos y sus príncipes, inconscientes de la inminente perdición. Un temblor recorre el templo cuando Sansón, en un último acto de desafío, forcejea contra las columnas. Los pilares empiezan a agrietarse. La piedra gime bajo una inmensa presión. Con un rugido ensordecedor, el templo se derrumba, haciendo que piedras y cuerpos se desplomen. El polvo y los escombros llenan el aire, marcando el lugar de descanso final de Sansón y sus enemigos. Bajo la solemne luz del día, los hermanos de Sansón llegan para reclamar su cuerpo caído. Con pesar, levantan suavemente a Sansón, cuya fuerza es ahora un recuerdo. El peso de la pérdida se asienta mientras lo alejan del templo. Se dirigen hacia la tumba de Manoa, un lugar de descanso final. Con reverencia, acostaron a Sansón en la tumba de su padre. La tumba se erige como un silencioso testimonio de una vida de fuerza y sacrificio. En el campamento israelita, una ola de júbilo estalla, marcando el triunfo de Sansón sobre los filisteos. Liberados de la opresión, los israelitas alzan sus voces en un coro de acción de gracias, con sus corazones rebosantes de una esperanza renovada. El aire vibra con el sonido de tambores y liras mientras los israelitas bailan. Sus movimientos son una expresión vibrante de liberación. En medio de la celebración, las familias se abrazan, sus lágrimas de tristeza ahora reemplazadas por lágrimas de alegría, mientras esperan un futuro de paz. Dentro de su casa, Manoa y su esposa están abrumados por la tristeza. Sus rostros reflejan una profunda pena. A pesar de su profunda pérdida, un entendimiento silencioso amanece entre ellos. En su tristeza compartida, encuentran un rayo de consuelo. Encuentran consuelo al saber que su hijo cumplió su destino. Su dolor se transforma en un orgullo silencioso, un testimonio del sacrificio de su hijo. Bajo el vasto cielo, una joven israelí se acerca a la tumba de Sansón, con el corazón apesadumbrado por el recuerdo. Ella coloca suavemente flores sobre la piedra antigua, un tributo silencioso a la valentía de Sansón. Sus ojos reflejan el peso de la historia, honrando su sacrificio con un momento de reflexión silenciosa. El sol proyecta largas sombras, como si las piedras mismas susurraran cuentos de valor y pérdida. Ella está de pie, una figura solitaria contra el paisaje atemporal, llevando el recuerdo de Sansón en su corazón. El viento susurra a través del valle de Sorek, llevando ecos de amor y traición. El valle permanece en silencio, testigo de los triunfos y tragedias de Sansón. Cada ráfaga de viento
parece llevar fragmentos de la historia de Sansón. El aire mismo recuerda el peso de sus decisiones. El valle permanece, un escenario para los recuerdos de amor y pérdida. El viento continúa su triste canción, un recordatorio constante del destino de Sansón. En la oscuridad opresiva de su celda, Sansón se sienta, su ceguera un recordatorio constante de su destino. Su mente divaga, buscando consuelo en recuerdos de una vida que una vez se bañó en luz. Una ola de risas resuena en su mente, un marcado contraste con el silencio de su encierro. La luz del sol entra a raudales por las rejas de su memoria, calentando su rostro con el fantasma de su tacto. Siente el calor del abrazo de su familia, un consuelo agridulce en su desolada realidad. Bañados por la luz dorada, los viñedos de Timnat se extienden, un testigo silencioso del pasado. Un Sansón más joven camina con confianza por las filas, su propósito claro en cada paso. Hace una pausa, un destello de memoria baila en sus ojos, un fantasma de batallas libradas y victorias ganadas. El aire crepita con un rugido primordial, un desafío que resuena a través de los viñedos tranquilos. Sansón tensa, sus músculos se contraen, listo para enfrentarse a la amenaza invisible. Entrecierra los ojos, enfocándose en un punto invisible, preparándose para enfrentar lo que acecha más allá de las enredaderas. En casa de Dalila, Sansón está abrumado por un torrente de recuerdos. Momentos íntimos con Dalila destellan en su mente, un eco agridulce de lo que fue. El calor se desvanece a medida que surgen escenas de la traición de Dalila, agudas y punzantes. Dalila permanece en el centro de sus recuerdos, una figura inquietante de amor y engaño. En una visión desgarradora, Sansón ve el templo de Dagón alzándose ante él, su grandeza pronto convertida en polvo. Los pilares empiezan a agrietarse, la piedra gime bajo una fuerza invisible, el templo se derrumba, una cascada de piedra y sombra consumiéndolo todo. En medio del caos, Sansón visualiza su propia muerte, un sacrificio en el corazón de la destrucción. La oscuridad desciende cuando el templo cae. La visión de Sansón se desvanece en la noche eterna. En el templo de Dagón, Sansón es conducido a su fatídica posición entre las imponentes columnas. El joven guía a Sansón. Sus figuras destacan contra la grandeza del templo. Una multitud de rostros filisteos observa, con expresiones que mezclan desprecio y expectación. La mirada desdeñosa de la multitud se fija en Sansón, su burla resonando por el templo. Sansón se encuentra entre las columnas, una figura solitaria que se enfrenta a la multitud burlona. El aire del templo crepita con tensión mientras Sansón se prepara para su acto final. Dentro del templo, Sansón cierra los ojos. Una tormenta de determinación se gesta en su interior. Se arma de valor, reuniendo cada gramo de su poder. Los músculos se ondulan y se tensan bajo su piel, un testimonio de la fuerza que domina. El aire crepita con anticipación a medida que su fuerza alcanza su punto máximo. Es un recipiente de poder bruto, listo para desatar el poder que lleva dentro. El templo contiene la respiración, esperando la inevitable explosión de fuerza. Las antiguas columnas comienzan a temblar, un preludio de la inminente perdición. Profundos temblores sacuden los cimientos mismos del templo. El templo gime bajo la creciente presión, sus piedras antiguas protestando. El aire se espesa con el olor a polvo y el peso del colapso inminente. Cada crujido y gemido amplifica la sensación de destrucción inevitable. Dentro del templo de Dagón, el techo cruje ominosamente, un preludio del caos. El polvo y los escombros comienzan a caer, lo que indica el colapso inminente del techo del templo. La primera sección grande del techo se derrumba, desencadenando el pánico masivo entre la multitud. La gente grita y empuja, tratando desesperadamente de escapar del templo que se derrumba. Más del techo se derrumba, sumiendo secciones del templo en la oscuridad y profundizando la sensación de terror. En medio del caos, algunos están atrapados bajo los escombros que caen,
Sus gritos se pierden en la estruendosa destrucción. El templo de Dagón tiembla. Sus piedras antiguas gimen bajo una inmensa presión. Polvo y escombros caen, mientras las primeras secciones del templo comienzan a desmoronarse. La estructura se comba. Los pilares centrales se hacen añicos cuando el techo se derrumba. Con un rugido ensordecedor, el templo se derrumba por completo, enterrando todo bajo una montaña de escombros. Un mensajero llega al campamento israelita, con el rostro marcado por sombrías noticias. La noticia se extiende como la pólvora. Sansón ha muerto y el templo yace en ruinas. Una compleja trama de emociones se desarrolla. Alegría por la caída del enemigo, tristeza por el sacrificio del héroe. El campamento está lleno de una mezcla palpable de triunfo y luto, un testimonio del legado del héroe. En su humilde morada, Manoa y su esposa permanecen unidos, con sus corazones apesadumbrados por la tristeza, pero rebosantes de orgullo. El peso del sacrificio de su hijo recae sobre ellos. Una comprensión agridulce de que vivió su vida al máximo. Un reconocimiento silencioso pasa entre ellos. Una comprensión compartida del profundo propósito que su hijo abrazó. En el corazón de su hogar encuentran consuelo en la certeza de que el legado de su hijo perdurará, un faro de inspiración para las generaciones venideras. En medio de las ruinas, los israelitas comienzan a reconstruir. La esperanza parpadea en sus ojos. Piedra a piedra, reconstruyen su espacio sagrado, un testimonio de resiliencia. Bajo la atenta mirada del sol, los martillos repican y las voces se alzan, resonando con fe renovada. El sitio del templo se transforma, un símbolo de renacimiento y desafío contra las sombras del pasado. Bajo el vasto cielo, se alza la tumba de Sansón, un testimonio del espíritu perdurable de los israelitas. La luz del sol baña las piedras antiguas, proyectando largas sombras que susurran cuentos de fuerza y sacrificio. La tumba se alza resuelta contra el horizonte, un faro de esperanza para generaciones pasadas y futuras. Cada piedra de la tumba de Sansón resuena con la promesa de resiliencia, un símbolo grabado en el tiempo. El aire alrededor de la tumba de Sansón vibra con la fuerza silenciosa de la fe inquebrantable de un pueblo. El legado de Sansón perdura en las piedras, un recordatorio de que incluso en la derrota, la esperanza puede perdurar. Bajo el vasto cielo, campos dorados de trigo se extienden hasta el horizonte, susurrando cuentos de renovación. La luz del sol baña el paisaje, convirtiendo los campos en un mar de oro brillante. Una suave brisa recorre los campos, llevando la promesa de una abundante cosecha. Los campos florecen de nuevo, un testimonio del ciclo perdurable de la vida y la prosperidad. Cada grano contiene el potencial de sustento, un símbolo de esperanza para el futuro. La extensión dorada significa no solo la renovación, sino la promesa de abundancia y prosperidad. Bajo el radiante sol del valle de Sorek, una joven pareja israelí comienza su viaje de amor. Sus miradas se encuentran, una chispa se enciende, prometiendo un futuro lleno de esperanza y sueños. La risa resuena por el valle mientras comparten historias. Su vínculo se profundiza con cada momento que pasa. De la mano, exploran el valle de Sorek, buscando consuelo y un mañana más brillante. En medio de la belleza del valle, encuentran fuerza el uno en el otro, listos para afrontar lo que venga. A medida que el sol se pone, su amor brilla más, iluminando su camino hacia un futuro mejor. En una visión espectral, el fantasma de Dalila se materializa, su forma etérea un recuerdo inquietante de traiciones pasadas. Sus ojos, llenos de eterno pesar, examinan el paisaje que una vez conoció su traición. El valle se despliega bajo ella, un testigo silencioso de su atormentada existencia. Cada sombra y susurro resuena con el peso de sus acciones, atándola para siempre a este lugar. En la quietud de la noche, Dalila permanece,
un espectro de traición que siempre acecha el valle. En el templo de Dagón, un coro espectral de espíritus filisteos se alza. Sus gritos hacen eco de venganza por los líderes caídos. Sus formas etéreas se retuercen con angustia. Un testimonio visual de su inquietud eterna. Las piedras mismas del templo parecen vibrar con su furia colectiva. Una sinfonía de lamentos fantasmales. Cada lamento es un recordatorio inquietante de batallas perdidas y honores empañados, alimentando su furia espectral. Unidos en su búsqueda fantasmal, buscan la retribución, sus gritos etéreos, una promesa escalofriante de venganza. Bajo el manto de la noche, la tumba de Sansón permanece en silenciosa anticipación. Un repentino destello de relámpago ilumina la tumba, revelando sus antiguos grabados. El poder divino, que una vez recorrió a Sansón, ahora resuena en la feroz exhibición de la tormenta. La tumba permanece, un testimonio de una vida marcada tanto por la fuerza como por la tragedia. Bajo el vasto cielo, un nuevo líder se alza entre los israelitas, su espíritu encendido por la leyenda de Sansón. El campamento se despierta con renovada esperanza, mientras los ecos del valor de Sansón resuenan en cada corazón. Un mar de rostros se vuelve hacia el horizonte, cada uno reflejando una mezcla de determinación y anticipación. El aire crepita con un renovado sentido del propósito, mientras los israelitas se preparan para enfrentar su destino. En las fronteras, los israelitas se preparan. Su patria se prepara para defenderse contra la inminente amenaza filistea. La tensión es palpable mientras permanecen alerta, su vigilancia un escudo contra la oscuridad que se avecina. Cada sombra parece susurrar sobre un conflicto inminente, mientras se preparan para enfrentarse a los filisteos directamente. El aire crepita con anticipación, su determinación inquebrantable, mientras se mantienen como la primera línea de defensa. Las montañas de Judá se alzan, testigos silenciosos de la historia. La luz del sol baña el terreno accidentado, resaltando cada grieta y pico. Las montañas se alzan como testimonio del espíritu perdurable de un pueblo. Las piedras antiguas susurran cuentos de perseverancia y fortaleza. Dentro de la sinagoga se alza un coro de voces, cada una nota de agradecimiento por la liberación. El aire vibra con la gratitud colectiva de los israelitas, sus voces resonando en el espacio sagrado. En una súplica unificada, buscan la protección divina. Sus voces se funden en una poderosa sinfonía de fe. La sinagoga resuena con la profunda gratitud de los israelitas. Sus voces son un testimonio de su liberación. Sus voces ascienden al unísono, una mezcla armoniosa de gratitud y una súplica por la guía divina en los días venideros. Donde una vez estuvo el antiguo templo de Dagón, se alza un nuevo templo, dedicado al Dios de Israel. El marco del nuevo templo asciende, un testimonio de una fe cambiante. El sol golpea el sitio del templo, donde la fe se está reconstruyendo visiblemente. El nuevo templo toma forma, un símbolo de una nueva era. Bajo el vasto cielo, los campos de trigo se balancean suavemente, susurrando cuentos de libertad y paz. La risa resuena a través de la extensión dorada, mientras los niños se regocijan en su juego despreocupado. La luz del sol pinta la escena con calidez, iluminando la inocencia de la juventud en medio del trigo susurrante. Un momento de pura alegría capturado en el corazón de los campos, donde la paz baila con cada paso juguetón. Las siluetas de los niños destacan contra el fondo dorado, un símbolo de esperanza y resiliencia. En este sereno paisaje, la risa de los niños se mezcla con el trigo susurrante, creando una sinfonía de libertad. Bajo el implacable sol del desierto, un anciano israelita se erige como centinela ante la tumba de Sansón, su rostro un mapa de tiempo y pruebas. Reúne a sus nietos, sus pequeñas figuras, empequeñecidas por las imponentes piedras y el peso de la historia. Con una voz áspera pero resonante, comienza a tejer la épica historia de Sansón, sus manos pintando imágenes vívidas en el aire.
Las antiguas piedras de la tumba son testigos silenciosos que absorben los ecos del valor y el sacrificio. El viento del desierto susurra a través de las hierbas secas, llevando el peso de generaciones y el legado de un héroe. En el corazón del desierto, la historia de Sansón perdura, grabada en piedra y llevada por el viento. El valle de Sorek se despierta, listo para albergar una gran asamblea de los israelitas. La anticipación llena el aire mientras las familias comienzan a converger, sus coloridas vestimentas salpicando las verdes laderas. El valle se transforma en un vibrante tapiz de celebración, lleno de música, baile y alegría compartida. La risa resuena por el valle mientras el pueblo de Israel se une en un momento de júbilo colectivo. Dentro de los sagrados salones de casa de Manoa, los descendientes se reúnen, con sus rostros que reflejan una profunda reverencia. La luz del sol baña la habitación, iluminando los artefactos antiguos y los retratos que son testigos silenciosos de la historia. Están unidos, honrando la memoria de Sansón, una figura legendaria cuya vida fue un tapiz de fuerza y sacrificio. Los susurros resuenan en la habitación. Cada palabra es una pincelada que pinta la saga de la extraordinaria vida y trágico final de Sansón. El aire vibra con relatos de traición, cada artefacto un testimonio de las pruebas que enfrentó Sansón. En su solemne reunión, el legado de Sansón perdura, un faro de fortaleza frente a la adversidad. Desde arriba, Israel se revela un faro de esperanza, una tierra de destino para su pueblo. El paisaje se extiende, prometiendo un futuro grabado en fe y resiliencia. La tierra susurra cuentos de supervivencia, un testimonio del espíritu perdurable de un pueblo elegido. La esperanza florece de nuevo con cada amanecer, pintando la tierra con la promesa del mañana. Una fugaz visión del templo de Dagón derrumbándose, un eco inquietante de destrucción y sacrificio. El templo se derrumba, sus poderosos pilares caen como promesas rotas. El polvo y las sombras envuelven el terreno sagrado, un testimonio de la devastación. La imagen parpadea, un recordatorio de los sacrificios pasados. El templo, antes grandioso, es ahora una ruina, un símbolo de pérdida y desesperación. La breve visión se desvanece, dejando tras de sí una persistente sensación de pavor. La piedra erosionada de la tumba de Sansón susurra historias de fuerza y sacrificio, sus inscripciones grabadas profundamente por el tiempo y la memoria. Cada ranura y curva cuenta la historia de una vida vivida con un poder inigualable y un sacrificio supremo. La luz del sol baila sobre la piedra, iluminando las palabras que inmortalizan la leyenda de Sansón. La tumba es un testimonio del viaje de un héroe, un lugar donde la historia y el mito se entrelazan. Las inscripciones narran la saga de un hombre que desafió las expectativas, un guerrero cuyo nombre resuena a través de los siglos. La tumba sigue siendo un solemne recordatorio del precio del poder y el legado perdurable del sacrificio de un héroe. Los campos dorados de trigo se ondulan suavemente, susurrando historias de vida y renacimiento bajo la mirada del sol. El trigo se balancea rítmicamente. Cada movimiento es una danza de renovación. La luz del sol baña los campos, convirtiendo el trigo en un mar de oro brillante. El viento susurra a través del trigo, llevando secretos de la tierra. La promesa de la vida se despliega en el suave balanceo del trigo, un testimonio del ciclo perdurable de la naturaleza. Bajo el suave abrazo del sol, el valle se despliega en serena belleza. Una suave melodía llena el aire, realzando el aura pacífica del valle. La escena respira tranquilidad, un santuario intacto ante la agitación del mundo. La sinfonía de la naturaleza sigue sonando, un suave recordatorio de la simple belleza de la vida. El atardecer israelí explota en un espectáculo vibrante. Sus colores anuncian el cierre de un capítulo y la apertura de otro. Carmesí y oro se fusionan en el cielo, pintando un cuadro vívido de transición y anticipación. El horizonte arde con una gama de colores, señalando el final de un día
y la promesa de un nuevo comienzo. Cuando el crepúsculo desciende, el cielo se transforma en un lienzo de naranjas profundos y púrpuras, simbolizando la reflexión y la esperanza. Los últimos rayos del sol se desvanecen, dejando atrás un cielo lleno de estrellas, susurrando cuentos del pasado y sueños del futuro. Bajo el manto de la noche, la luna proyecta su resplandor etéreo sobre la tumba de Sansón, un centinela silencioso de su perdurable saga. La tumba se erige como un crudo recordatorio del poder de Sansón, bañada por la solemne luz de la luna. La noche susurra relatos de fuerza y sacrificio alrededor del lugar de descanso final de Sansón. La luz de la luna graba la tumba con sombras, cada línea un testimonio de las hazañas legendarias de Sansón. En la quietud de la noche, el legado de Sansón resuena a través de los siglos, iluminado por la atenta mirada de la luna.